Bienvenidas a Que Dios nos pille confesadas. En el episodio de hoy hablaremos sobre la religión nórdica, hablaremos de los dioses, de los templos, de los sacrificios humanos. Si quieres saber un poco más sobre Thor, sobre Odín, sobre Loki, no mires Marvel, mírate esta entrevista. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Irene García Losquiño. Ella es doctora en estudios escandinavos por la Universidad de Aberdeen y se ha especializado en sus investigaciones en época vikinga. Además, ha dirigido proyectos interdisciplinares que se centran en la presencia del mundo vikingo en España y en otras áreas de la diáspora vikinga. Ha trabajado también como profesora investigadora en distintas universidades e instituciones, tanto de España como de Suecia, Estados Unidos o incluso Escocia, y ha colaborado en muchos proyectos culturales como la serie documental Real Vikings o la revista Muy Historia. Dentro de las publicaciones más destacadas, pues quizá podríamos hablar de Esto no estaba en mi libro de historia de los vikingos o Making the Profane Sacred in the Viking Age, entre otras muchas publicaciones. Así que nada, Irene, un placer tenerte aquí con nosotras. Y un placer para mí que me invitéis, muchísimas gracias. Así que nada, vamos ya con la primera pregunta y queríamos que nos respondieses a cómo se creía que el mundo fue creado según la mitología nórdica, es decir, cómo es esa cosmología, ¿no? Pues es una cosmología fascinante, interesantísima, pero como todas las cosas, o casi todas las cosas del mundo vikingo, no tenemos completamente claro todo, pero bueno, dentro de la gran posible variabilidad que hubiese en esa cosmología, seguramente habían diferencias en lo que creían unas comunidades y otras comunidades. Podemos recuperar de algunos poemas en nórdico antiguo ideas de la cosmología o grandes rasgos de ideas cosmogónicas, ¿no? de esta parte de la creación del mundo. Hay varias fuentes que nos hablan de esto, pero por ejemplo, hay un poema que se llama Völuspá, otro que se llama Gylfaginning y un poema impresionante que nos enseña muchísimo sobre la mitología nórdica que se llama Grimnismal. Y aunque los relatos varían, pues entre todos podemos, por ejemplo, aprender cómo al principio de los tiempos existía un vacío, lo que yo llamo un vacío ingente, que las fuentes llaman el Ginnungagap. Y en ese vacío ingente, en algún momento surge un gigante primigenio, el gigante primordial, que se llama Ymir. Este gigante es, pues digamos, el padre de toda la raza de gigantes, y de alguna manera en ese vacío primordial donde están este gigante también primordial, hay unos dioses, 3 dioses en concreto en este caso, que es Odín con sus 2 hermanos, que a una fuente le llaman Vili y Ve. Odín, Vili y Ve matan al gigante Ymir, y la muerte del gigante Ymir es en realidad la formación de nuestro universo. Entonces, a partir de una manera como muy gore, ¿vale? A partir de las distintas partes del cuerpo del gigante Ymir, pues ellos crean el universo, digamos el universo de los humanos, a la tierra de los humanos, que se llama Midgard, y las otras tierras universos que populan el imaginario religioso vikingo, y que a veces están relacionadas geográficamente dentro de ese árbol Yggdrasil de que probablemente mucha gente haya oído hablar. Pero si me permitís, os leo brevemente una traducción de una parte de ese poema que nos habla de cómo el mundo se forma a partir del cuerpo de Ymir. De la carne de Ymir se hizo la tierra y de su sangre el océano. De sus huesos se hicieron los montes, de su pelo los árboles, y de su cráneo la bóveda de los cielos. Los dioses hicieron Midgard de sus cejas para los hijos de los hombres, y de su cerebro crearon las nubes tormentosas. O sea, que veis que Ymir da para un montón. De hecho, también en el cuerpo de Ymir se forma la raza de los enanos, y dentro de la creación de este universo, por supuesto, también está la creación de los humanos, que no existían en ese vacío primigenio.
y también es una creación de los dioses. Bueno, en alguna de las versiones los dioses se encuentran a dos humanos, un hombre y una mujer, que van caminando sin alma, sin sentido, sin conocimiento, sin nada, y los dioses les soplan como diferentes dones, como si fueran hadas madrinas casi, ¿no? Diferentes dones que los dotan de esa humanidad. Y en otras se encuentran dos troncos en una playa y de esos troncos hacen estas dos personas que se llaman Ask y Embla. Uno significa fresno y el otro quizá signifique elmo. Puede ser que sean dos nombres como de árbol. Pero vamos, que es un resumen, son ideas de la creación del mundo dentro de la variedad que existía. Wow, qué interesante. Jamás había escuchado hablar de la creación según los vikingos. El otro día estaba con mis compañeros de trabajo y les conté que, pues bueno, te íbamos a entrevistar, íbamos a hablar sobre el mundo de los vikingos y me dijeron, y esta gente, en plan, los vikingos, después de la muerte, o sea, ¿en qué creían? Y yo la verdad es que no tenía pajolera idea de qué decirles y no sé, seguramente tú lo sepas para mañana yo contárselo. Sí, es una pregunta difícil que te han hecho tus amigas porque no hay un más allá, hay muchos más allá y seguramente no todo el mundo creía en los mismos más allá ni tenía las mismas ideas exactas de la muerte, pero más o menos, en grandes rasgos, podemos decir que cada persona consideraría que iba a ir a uno de los más allá disponibles. Y entre los más allá disponibles, el más famoso es Valhalla. Valhalla, en realidad, es la gran sala o la gran casa de Odín para el mundo post-mortem, donde van los guerreros que han muerto en batalla, pero no todos los guerreros que han muerto en batalla. Odín manda a las valquirias a elegir de entre los muertos de batalla la mitad de los guerreros que van a ir a Valhalla. Y una vez en este más allá de Valhalla, que es realmente una casa enormísima, no me acuerdo si eran cientos de puertas, no sé si llegaba a 500, pero muchísimas. Lo que se dedican los guerreros es durante el día a practicar la lucha porque se están preparando para la gran batalla del fin del mundo. O sea, los guerreros saldrán en el fin del mundo a batallar, aunque estén muertos, otra vez. Y por la noche, fiesta, bebida, alcohol y o sea, se lo pasan genial. Y esa es una de las opciones. Pero ¿qué pasa con el otro 50% de los guerreros que mueren en batalla? Pues van a la misma casa gigante, sala grande, que pertenece a la diosa Freya. Y allí no tenemos muy claro exactamente a qué se dedican, pero seguramente muy parecido a Valhalla. Seguramente ambos sean un espejo de un tipo de vida del más allá muy guerrera y muy centrada en el festín, en la guerra y en todos estos ámbitos atractivos que reflejaba la vida humana de muchas personas. Pero no solo los guerreros se mueren, hay otras personas que también se mueren, con lo cual existe una gran variedad de más alláes para aquellos que no mueren en un campo de batalla. Por ejemplo, Hel es, digamos, el más allá para una gran cantidad de personas, para las personas que mueren de enfermedad, para las mujeres nobles que mueren una muerte noble, para dioses, incluso el dios Balder, creo que es, que también va a Hel cuando muere. O sea, es un más allá muy conjunto que preside la diosa o como quiera llamarse el personaje mitológico Hel, que es hija de Loki, de hecho. Y luego están los más allá que no tienen que ver con los dioses, sino con los ancestros. Entonces, por ejemplo, hay gente que pensaba que cuando moría, pues conviviría con sus ancestros bajo un gran túmulo o bajo una montaña, y otra vez lo mismo, a festejar, a pasárselo bien. Hay algunas sagas que hablan, por ejemplo, de que en ciertas noches se abre la montaña y puedes ver a todos los ancestros pasándoselo pipa en un gran festín. O sea que tenemos muchas opciones. Y más allá de la muerte, ¿cómo concebían la idea de destino? O sea, el destino de las personas, y hablan sobre todo, supongo, que de las nornas y los tipos de telares, ¿no?, que ellas tejían. Sí, yo creo que todo esto, Rodri, sabes un montón. Así que vas a perdonar mi ligera ignorancia, pero en realidad la idea del destino tradicionalmente se entiende como algo un poco rígido
algo que no puedes evitar, que viene hacia ti, que está controlado casi de forma externa y de lo que es muy difícil ejercer algún control. Estas nornas, estas mujeres sobrenaturales, que de alguna manera se encargan, bueno, por una parte se encargan del árbol Yggdrasil, que hay una fuente o dos que menciona que ellas se encargan del árbol Yggdrasil, pero también decretan el sino. Y esta frase decretan tiene un componente legalístico. Hay algunas fuentes que mencionan casi de una forma legal, ¿no? Se encargan del destino, pero también hay otras metáforas que no son con la ley, sino con el tejido, con la creación textil, que es ese momento de hilar el destino, ¿no? Y esto es interesante porque no solo son las nornas, las valquirias, también de nuevo mujeres, tienen cierto elemento en la construcción del destino de los demás porque eligen a los muertos en el campo de batalla para que se vayan, y se plantea si también tienen un papel en la elección de quién se muere en el campo de batalla y quién no se muere en el campo de batalla. De esto no podemos estar seguros, pero es curioso que todos los personajes que están asociados a esa creación del destino son mujeres. Y de nuevo aparece otra vez un personaje femenino cuando el destino le toca a los dioses. Porque claro, no solo los humanos son sujetos del destino, los dioses también son sujetos del destino. Y por ejemplo en el poema Völuspá, una völva, de la que a lo mejor hablamos en un rato si me preguntáis sobre ello, que es una profetisa, está narrando el fin inevitable del mundo. Y los dioses conocen este fin inevitable del mundo. Valhalla de Odín está preparando a guerreros para luchar en la batalla del fin inevitable del mundo. El Ragnarok, que la gente conocerá esto, si te gustan un poco los vikingos, la idea de Ragnarok, de esta super batalla del fin del mundo, y en esa batalla mueren los dioses, casi todos, de hecho, se mueren. Entonces, incluso los dioses mismos están sujetos a ese destino. Además, también es muy curioso como siempre pensamos en las nornas como tres personas, ¿no? Urd, Verdandi y Skuld, pero en verdad las Nornir son muchísimas. O sea, hay como un montón de Nornir menores y cada uno estamos sujetos a una, ¿no? Entonces es como muy curioso esa idea que tenemos de las tres grandes, pero que hay muchas. Yo me pregunto si esa idea de las tres también, y todo esto de Rodri sabes mucho más, que porque como en otras culturas también están las otras mujeres en tres que están relacionadas con la idea del destino, si eso tiene también alguna influencia, ¿no? Yo la verdad es que no lo sé, pero a lo mejor tú sí, Rodri. No sé si influencias como tal, pero sí es cierto que las tríadas son una gran representación en muchas mitologías, ¿no? En Grecia y en Roma, bueno, que si las parcas, las grallas, que bueno, tenemos muchísimas, ¿no? Pero en otras mitologías son otro tipo de números. Por ejemplo, en Egipto tenemos las ogdoadas o las neadas, ¿no? De dioses, 8, 10 o 9. Ajá. Supongo que bueno, que eso, cada cultura tiene como sus números más especiales. De esto sí que se ha hablado un montón, pero la verdad es que no, yo creo que no hay una teoría. No, seguramente pues la idea del destino es así un poco ¿sabes? Es algo como que trasciende a muchas culturas. Claro. Y es curioso que haya tanta relación de personajes sobrenaturales femeninos con la idea de la construcción del destino. Hay una persona que sabe muchísimo de nornas, que se llama Karen Beck Pedersen, y ella escribió también un libro sobre las nornas y la relación también con la producción textil. O sea, que a quien le interesen las nornas y los vikingos, Karen Beck Pedersen es la persona a leer. Y a mí lo que sé, porque yo no sé nada de esto, y claro, cuando hablabas de las nornas y decías que tejían el futuro, ¿no? O el destino, o sea, literalmente lo tejían, lo dibujaban en lo que tejían. Ay, menudo trabalenguas he hecho ahora. No, te he entendido. La verdad es que no sé cómo lo hacían. Muchas veces se las indica con la rueca y haciendo eso, pero en realidad eso no suelen ser las imágenes predominantes. No lo sé, porque también hay mucha
La verdad es que no lo sé. No sé responder a esa pregunta, si te digo la verdad. No sé de qué forma visualizaban ellos que se tejía el destino, si simplemente es metafórico, igual que construyes una pieza telar con muchos hilos interconectados, pues es una metáfora del destino, o si realmente lo visualizaban como si fuera un tapiz, como pasa con la producción de tapices. Hay muchos tapices en la edad vikinga que cuentan historias completas y que muestran pues eventos humanos al completo de una manera muy narrativa, ¿no? Así que a lo mejor sí que eso influye también en la forma de visualizar esa producción. Y antes hablabas de que estas mujeres como que no eran seres humanos convencionales, ¿no? Sino que tenían algo de especial. O sea, ¿era porque son mitad diosas o porque...? Yo no las llamaría diosas. Yo digo sobrenatural, ¿no? Eso supernatural, que es como no son humanas, pero no son Aesir tampoco. Entonces, pues un personaje, igual que dirías que un gigante también es un personaje sobrenatural en tanto que no pertenece a nuestro universo humano o al entendimiento de lo que entendemos con humano, pero tampoco son dioses que la gente venera. Entonces, se quedan ahí en personaje sobrenatural. Sí. ¿Tú qué piensas, Rodri? Neil Price le llama la población invisible. La población invisible. A todo esto de las Nornir, los espíritus que nos acompañan, ¿no? La ninja y todas estas cosas. Le llama eso espíritus invisibles. Y me parece, la población invisible, me parece un nombre tan... Sí. que representa lo que es, ¿no? Y cómo ellos también lo entendían, esa forma de entender el mundo rodeado de espíritus, fuerzas naturales, etcétera, que no se ven, pero que forman parte de la población porque ingieren específicamente en nosotros, ¿no? Y en toda la creación del mundo. Y lo del telar, bueno, lo del telar como símbolo, sí, se supone que ellas tejían, ¿no? Tienes el weird, que es justamente una de las formas de destino que ellas entendían. Los vikingos entendían como nuestro destino, y es un telar, o sea, ellas tenían en este telar diferentes hilos, digamos, y cada hilo representaba la vida de una persona. Y todas interconectadas. Claro, y todas interconectadas, eso es. Qué chulo. Sí. Qué metáfora más bonita. Sí, Qué metáfora más bonita. Ha superado lo del hilo rojo. Eso es. Ah, es verdad. Mira, los humanos y los hilos y el destino, ¿eh? Sí. El destino, sí. Y antes creo que mencionabas, no sé si lo voy a pronunciar bien, el Volur. Las Volur. Sí, las Volur o una volva, que es una mujer relacionada con la vida ritual, digamos, de los vikingos. Si quieres te cuento un poquito de ellas. Sí, ¿vale? Porfa. Pues, a ver, sabemos lo que sabemos, pero yo creo que para no saber mucho de otras cosas de las volvas, sabemos varias cosas. No es la única palabra, digo volva porque es la que más utilizamos, o volur en plural, pero hay más palabras que se refieren al mismo tipo de persona. Una persona que está envuelta en lo profético, en la predicción del futuro, y sobre todo en la predicción del futuro. Seguramente hubieran componentes mágicos de otro tipo, pero en las fuentes normalmente si salen es profetizando cosas para la gente. Pero está la palabra volva, que ahora te explicaré por qué en un segundo, pero es como la persona que lleva una vara. La vara ya te va a sonar a varita, que es lo que es, pero un poco más grande. Y luego está la palabra de Seid Kona, una mujer que practica Seidir, que es este tipo de magia. Tú lo llamarías magia, ¿no, Rodri? Sí. Este tipo de magia. Y la palabra Spau Kona. Spau es una profecía. Entonces, Spau Kona es una mujer que profetiza. Este tipo de palabras aparecen así entremezcladas cuando hablamos de este tipo de mujeres. Y la verdad es que tenemos como dos tipos de evidencia diferente sobre las Volur. Por una parte tenemos las sagas islandesas, que nos cuentan pues historias donde aparecen estas Volur.
Estas volvas que normalmente son mujeres a las que se le trata con mucho respeto, que hay mucho protocolo a la hora de relacionarte con una vulva, que dependen de otras mujeres que a lo mejor viajan con ella o de las que requieren para poder realizar los rituales proféticos, que van vestidas de cierta manera. Bueno, total, por ejemplo, la más famosa, yo creo que es la más famosa vulva de las sagas, que es la saga de Eric el Rojo, una saga, por otra parte, divertidísima, que todo el mundo que le interese la expansión vikinga por Groenlandia y eventualmente por América debería leer. Pero en esta saga hay un personaje que invita a una profetisa, a una vulva, a su casa. Están en Groenlandia, hay mucha gente en la casa y entonces se ve que la vulva hace como un tour en invierno y va visitando las casas, entiendo, que de pequeños jefezuelos con potencial social y profetizando para quien estuviese allí. Entonces llega esta vulva a la casa y la sientan en una, no sé cómo se llama en castellano, pero como en una gran silla, lo que se dice en inglés the high chair, o sea, la silla importante, seguramente la silla del jefe o la jefa que vivía en la casa. La sientan ahí en medio del banquete, sacan la mejor comida para la vulva, sacan gachas hechas con leche de cabrito, hombre, no van a faltar en un gran festín, corazones de un montón de animales. Eso te iba a comentar. Está buenísimo, hombre. Justo lo estaba leyendo hace unos días esta escena. Es buenísima. Le sacan, ¿por qué? O sea, ¿por qué utilizan corazones de los animales? Yo no sé la costumbre alimenticia, pero entiendo que a lo mejor el corazón a lo mejor era el bocado delicatessen, ¿no? Como en plan solo hay uno por animal. Wow. Entonces esto es buenísimo. Pero claramente todo el mundo en esa fiesta tiene mucho cuidado de ofrecerle lo mejorcito. Y todo el mundo le pregunta, por ejemplo, el jefe le pregunta, ¿pero estás contenta con el aspecto de mi casa? ¿Pero te gusta la gente que ves aquí en mi casa? Está buscando la aprobación de la vulva. Y en llegado un momento le dice, bueno, ¿puedes ponerte a profetizar? Y ella le dice, bueno, mañana por la mañana. Ya mañana. Yo voy a dormir aquí, y ya mañana. Total, que al día siguiente la vulva dice, venga, vale, ya ha llegado el momento de profetizar. Y dice, necesito mujeres que canten una palabra que me parece fascinante, que es Vardlokur, que se traduce algo así como las canciones extrañas, las canciones raras. Entonces al final encuentra una mujer que canta esta canción y cuando acaba de cantar la canción la vulva dice, muchas gracias, la has cantado muy bien, han venido muchos espíritus, o sea, durante la canción han aparecido muchos espíritus y ahora ya tengo un mogollón de información. O sea, claramente hay una relación entre los cantos. Y además estos cantos, o sea, lo que yo he llegado a entender es que se conocían por tradición oral y tradición familiar, porque ¿sí? Justo esta chica dice que ella que no hace esto y que al principio dice, no, yo no quiero cantar, no sé qué. Yo que soy cristiana, no. Claro, pero lo he aprendido de mi madre, que era una secona, y entonces ella conocía estas cosas. Exacto. Entonces, todo tradición oral entre mujeres, se van pasando estas Vardlokur y son integrales en la parte ritual de la predicción del futuro. Al final la vulva esta le lee el futuro a todo el mundo, le dice a todo el mundo no os preocupéis, ya se va a poner bien todo, tú te vas a casar con alguien maravilloso, tú no sé cuánto, le cuenta a todos. Y es muy interesante la descripción física que hace de esa vulva, porque, bueno, pues te la retrata como una mujer de mucho poderío económico. Porque, bueno, te habla del manto que lleva azul, que lleva muchas cuentas de cristal y otras cosas en el pecho y le llegan hasta, no me acuerdo dónde ponía hasta dónde le llegaba, pero no sé si hasta la barriga o hasta dónde le llegaban, pero en plan hileras de cuentas. Y claro, tenemos que pensar que este tipo de cuentas de cristal o si las cuentas eran de ámbar son importadas, no son de producción local, con lo cual solo la gente que se puede permitir cosas de importación puede llevar tal cosa. Por ejemplo, en la cabeza lleva un gorrito de cuero blandito, pero forrado de
lo que llama de gato blanco. De gato Que también blanco. lleva unos guantes de gato. Y esto es una cosa que ha intrigado también a los investigadores y se ha propuesto que a lo mejor es también una relación mitológica con Freya, cuyo carro va tirado por grandes gatos. Porque además la descripción en la saga hace como mucho énfasis de que esto está hecho de gato. No te pone unos guantes de piel, unos guantes blancos de catskin glowfar, dice la fuente. Entonces, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero puede ser que haya una relación ahí con Freya. Y este tipo de mujeres también las conocemos por el registro arqueológico, que esto me parece súper chulo, porque sabemos que se llaman Völva, la que lleva la vara. Pero, por ejemplo, hay tumbas donde hemos encontrado grandes varas en relaciones a tumbas de mujeres, que no es muy, muy común, pero hay bastantes. En especial hay una que a mí me encanta y me parece la mejor tumba de Völva del mundo, se llama la tumba de Klinta, en Suecia, donde se cremaron juntos un hombre y una mujer y luego separaron los bienes y los enterraron por separados. Y ves la tumba del hombre con sus bienes en plan, bueno, sí, tenía dinero, y ves la tumba de ella y es en plan, la tía era lo más, ¿no? Y tiene una jarra importada de Turkmenistán y no sé, tiene de todo, un hacha de guerra. No de hacha de día a día, sino y entre ellos una vara, la vara más impresionante que hemos encontrado, es enorme, larguísima, con lo cual asumimos que es una de esas volvas. Y también es muy curioso el hecho de que, claro, las Volur practicaban magia Seidr, y la magia Seidr era una magia también de guerra, muy relacionado con la guerra. Entonces también es muy... interesante, nunca había pensado en ese... Sí, para el hecho... Bueno, Freya, tenemos a Freya, que es una diosa del amor, pero también es la diosa de la guerra, ¿no? Sí, claro, a ver, diosa es mucho diosa del amor, pero ella a su muerte solo va... solo van a guerrear. Claro, entonces también esa, digamos, esa sintonía de las Volur, que por eso tienen hachas o en las tumbas y demás, porque las magias Seidr también es una magia de guerra, una magia agresiva, una magia para atacar, ¿no? Qué chulo. Me parece también muy, muy interesante esa asociación. Sí, muy interesante. La verdad es que no había pensado en ello nunca, así que... Es una magia típicamente femenina, propia de las mujeres. De hecho, se llama Ergi o Nidr. Sí, cuando lo hace el hombre es como... Claro. Excepto Odín. A Odín también se lo llama Loki. También sí, es verdad. Que Loki siempre dice las verdades, sí, es verdad. En los escarnios de Loki también le dice que es un poco Ergi. Sí. Pero claro, es una magia típicamente femenina y es una magia asociada con la guerra. Me parece, vamos, una rara avis dentro de las magias indoeuropeas, la verdad. Pero bueno. Me gustaría también preguntarte, ya que hablas de los restos arqueológicos, por los lugares de culto. Porque yo había leído que, bueno, probablemente en los inicios los lugares de culto eran más de tipo naturales, como cuevas, grutas, etcétera, pero que luego pues empiezan a especializar, digamos, en ciertos altares o ya incluso templos a veces. Entonces, ¿qué tipo de restos arqueológicos tenemos de esto? Uy, pues arqueológicos, bueno, algo sí que hay, Te iba a decir que es más fácil encontrar en lo textual, o incluso también en la toponimia, cuando hablamos de lugares de culto fuera, al aire libre, ¿no? O lugares que, pues eso, toponimia que contiene la palabra lund, pues está asociada a lo mejor a bosquecillos. Hay muchas veces, incluso en las fuentes textuales se asocia algo cultico que pasa al aire libre en bosquecillos. Estoy diciendo bosquecillos por traducir, pero sí, en pequeños bosques. Pero también hay cierta evidencia arqueológica del culto en interiores. Por ejemplo, ahora estoy pensando en Tiso, que está en Dinamarca. En Tiso hay una casa de culto, lo que sería un templo, y es muy interesante porque también hay evidencia de un camino que sale de ese templo, casa de culto, lo que fuese, y se adentra en un bosquecillo. Entonces está ligando como dos lugares
de culto, uno fuera y uno dentro, y ambos lo son. En realidad, lo más probable es que mucho del culto que se hiciese no tuviese un templo asociado en todas las comunidades, sino que se usaran las salas de las gentes potentes de la sociedad, de los jefezuelos, o de los reyezuelos, o de los ricos, ¿no? Como lugar de culto. Igual que se utilizan como lugar de festín, como lo que haga falta, es como la comunidad, el lugar de reunión social de la comunidad, y también se hiciera el culto dentro de las casas. Pero también había cultos exteriores, cultos interiores en templos específicos. Uno era el caso de Tiso, así en más pequeñito, pero se conocen, no arqueológicamente, megatemplos, ¿no? Como el templo de Uppsala, que solo lo conocemos por un par de fuentes lo mencionan, pero así con mucho detalle. Una fuente que se llama Adam de Bremen, que en una de sus obras, que es un poco ya pasada, la época a la que se refiere, nos habla de en Uppsala, en lo que hoy es Gamla Uppsala, un lugar arqueológico impresionante, lleno de túmulos, de montículos de asamblea, de una iglesia, bueno, y de todo, que había un gran templo, y que ese gran templo pues iba gente de todas partes a hacer celebraciones religiosas, pues supongo que ya no una vez al año o alguna cosa así, no sé. El templo se lo veía desde muy lejos porque tenía unas cadenas doradas que envolvían al templo, y en el templo se realizaban sacrificios. O sea, había mucha producción religiosa con sacrificio incluido. Habla de 9 días de celebraciones, y en cada día se mata una persona y no sé cuántos animales. Y se colgaban a los muertos, los 9 muertos, en un árbol muy grande que existía en relación al templo. De nuevo, esa conexión entre el interior y el exterior, que parece ser una cosa consistente. No tenemos constancia de que ese templo existiese arqueológicamente, aunque sí que tiene sentido que en Gamla Uppsala hubiese algún tipo de templo, aunque fuese una sala muy grande donde se realizaban en el interior culto, porque sabemos que había procesiones, había asamblea, y cuando tenemos un lugar de asamblea normalmente tiene asociado mercado, culto religioso, como te juntas una vez al año y lo haces todo, ¿no? El mercado, los sacrificios, las legalidades, todo. Así que eso, pero arqueológico nos falta un poquito más. ¿Y qué sabemos de los sacrificios humanos? O sea, realmente, pues supongo que en el mundo vikingo sí existieron. O sea, yo he leído varias cosas sobre ellos. Por ejemplo, en otras culturas como en la griega o en la egipcia están tambaleando. O sea, no se sabe muy bien si existieron, si no. Me parece que en una época primigenia sí, pero luego se dejaron de hacer, etcétera. ¿Qué sabemos de los vikingos? Porque, por ejemplo, la águila esta de sangre, sabemos... La famosa águila de sangre, que no existe, que no hay... Bueno, por lo menos no hay... No, porque solo lo tenemos en contexto... No tenemos... Muchos de los problemas que encontramos en la época vikinga es que mucha de la información que tenemos es de un par de siglos después o de 3 siglos después. Los cristianos que hacen esa transformación de sociedad oral a sociedad escrita, muchas cosas pasan por el filtro, ¿no? El filtro castigador del ojo cristiano. Entonces no podemos fiarnos de las fuentes, pero por ejemplo con el águila de sangre es posible que existiese algo similar a lo que se describe. No sé si la persona aguantaría viva mucho tiempo, pero tengo un amigo, un colega de profesión, que hizo un estudio biológico del águila de sangre. ¿Se podía hacer el águila de sangre? Parece ser que sí que se podía hacer, pero no sé. La verdad es que no me acuerdo si la persona duraba viva mucho tiempo o no. Lo que creo que sí que queda claro es que sí que había sacrificio humano, porque está mencionado lo suficiente como para que en algún momento de la edad vikinga existiese. También es cierto que con los procesos de integración cultural con el cristianismo, muchas de las tradiciones típicas de la edad vikinga muriesen. En el registro arqueológico puede que haya algo que nos hable del sacrificio humano,
que son las tumbas dobles, donde una de las personas ha muerto por causas naturales y la otra no. De hecho, tenemos incluso tumbas donde una de las personas está maniatada o claramente no quería estar ahí cuando lo echaron. Entonces, creo que hablar de sacrificio humano no te pillas mucho los dedos. Tenemos también contemporáneo a la edad vikinga, por ejemplo, el relato de un emisario del califato abasí llamado Ibn Fadlan, que en un viaje diplomático se encuentra con un grupo de Rus, que son la gente, bueno, digamos que son vikingos viviendo por el este. Se encuentra con un grupo de Rus y se queda con ellos un tiempo. Y te cuenta sus costumbres y todo, y entre ellos describe un funeral de un gran jefe vikingo en un barco. Y en ese funeral, una de las partes del funeral es que matan a una persona esclavizada, a una chica en este contexto, para irse con el muerto al más allá y la sacrifican. Ella en el texto quiere, pero creo que por lo que vemos de los enterramientos con gente que no quiere, no todo el mundo quería. Pero sí, creo que es bastante seguro. Madre mía, pobre gente. Bueno, Irene, para ir terminando, ya la última pregunta, y es que antes lo has mencionado brevemente, ¿no? Como la interacción que hubo entre la religión vikinga y el mundo cristiano. Uh-huh. Y quería preguntarte por aspectos como más específicos, ¿no? de esta influencia cristiana en la religión vikinga. Sí, vale, pues a ver, lo primero es pensar que el cristianismo no llegó a Escandinavia de repente, así como boom, sino que es un proceso lento, complejo, diferente. Pues en Islandia llega en un sitio, bueno, y en Suecia se ha llegado más tarde. Y diferentes partes de lo que hoy entendemos como Escandinavia se cristianizan poco a poco durante un largo plazo. Pero durante ese plazo convive el cristianismo y la religión nórdica de manera muy curiosa, interactuando todo el rato. Tenemos comunidades completamente mixtas, donde tenemos historias donde el padre de la familia venera a Thor y el hijo a Jesús. Igual que hoy pasaría que a ti te gusta una música y a tu padre otra, pues lo mismo con la religión. Tenemos evidencia arqueológica, por ejemplo, que a mí esto me encanta, un molde que hay en el Museo Nacional de Dinamarca, un molde para hacer colgantitos del martillo de Thor, por un lado del molde y por otro lado del molde cruces cristianas. Es decir, la persona que está produciendo en este taller, ¿tú qué quieres? ¿Cruz o martillo? ¿Ambas? Pues ambas, las que haga falta. O tenemos una historia en una de las sagas islandesas de uno de los asentadores de Islandia que se llama Helgi el Flaco. Y Helgi el Flaco, él cree en Jesús, o sea, él es cristiano, menos cuando hay tormenta en el mar. Entonces va a Thor, que se ve que es un poquito más fiable cuando hay tormenta. Entonces, el cristianismo y la religión nórdica conviven. Lo que pasa es que llega a un punto, en algunas localizaciones llega a un punto que el rey lo impone como religión o cristianismo y punto. Pero en otros lugares, como en Islandia, que yo creo que es el caso más interesante, donde es una decisión asamblearia y democrática qué religión va a seguir adelante, porque las dos ya no pueden convivir. En el caso de Islandia está llevando muchos conflictos, como no estamos hablando de un reino, estamos hablando de un montón de granjeros actuando de formas como muy, lo que nosotros entendemos como más democráticas, con lo cual no puede haber feudos constantes, y hay feudos constantes, y la religión se convierte en un foco de esos feudos también. Hay un par de muertes, peleas, total, que al final llega un momento, más o menos en el año 1000, que toca decidir, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cristianos o vamos a seguir con nuestra religión tradicional? Y en una asamblea, en la gran asamblea islandesa en Þingvellir, en el Althing, la persona encargada de tomar esa decisión se mete en una tienda de campaña a reflexionar, y cuando sale dice, vale, a partir de ahora vamos a ser cristianos. Y los que no sean cristianos, vosotros podéis hacer vuestras cosas sin problema, pero no en público.
Entonces ya ahí cambia mucho, porque cuando una religión pasa a llevarse a cabo en privado, pierde la fuerza que tiene el ritual público, por ejemplo, o la participación comunitaria. Hemos visto antes en el templo donde iba todo el mundo y 9 días de fiesta, bueno, ese tipo de cosas se acaban, ¿no? Pero aún así vemos en el registro que durante los siguientes 100 años de la cristianización de Islandia todavía se están siguiendo haciendo sacrificios. O sea que perdura a pesar de la institución del cristianismo. Y en el mundo literario ya vamos, ni hablar, ¿no? Porque gracias a los cristianos conservamos mucha cosa, pero claro, partiendo del prisma cristiano. Claro, partiendo, y menos mal que tenemos el prisma cristiano en todas nuestras fuentes literarias recogidas algunos siglos más tarde, pero hay también cosas que se mantienen. Bueno, hay muchas cosas en las que podemos confiar, pero hay otras que son aún más fiables, como ciertos tipos de poesía que son tan rígidos en su estructura que podemos confiar que la mayoría de ellos fue hecho durante la Edad Vikinga. Y como esas poesías se incrustan en las sagas compuestas ya durante tiempo cristiano, por lo menos ahí también tenemos un recurso más fidedigno de la Edad Vikinga literaria. Claro. Pues nada, Irene, pues se nos acaba el tiempo. ¡Oh, no! Así que vamos a tener que dejarlo aquí. Pero nada, un placer tenerte aquí con nosotras, de verdad. Igualmente, ha sido un placer veros, que me invitéis, me encanta hablar con vosotras y os deseo lo mejor para este fantástico podcast. Muchas gracias. Así que nada, pues nos vemos otro domingo más en Que Dios nos pille confesadas. ¡Hasta luego!